allá no usar más, decirlo así. Amén. Sí, señora, muchas gracias. Sí, y también lo podemos usar en manera práctica en la vida, así como ella lo nombraba, ¿no? Las cosas físicas, el organizar, el sacar cosas que no necesitamos o que ya no es tiempo de tener, alivia mucho también, en muchos sentidos. Sí, es muy, muy importante lo que tú dices. Muchas gracias, hermana, por el aporte. Hermana Nubia Rey, coméntanos. Bueno, hermanita, en una parte del estudio es sobre el cristiano, pues uno hace cosas que no debe uno hacer y uno brega en eso y busca la fe en la Biblia o busca en una parte donde no tratar de no meterse en otras cosas que no es como el cristiano, que uno debe estar en la fe del Señor, en la ayuda de Él. Por fe andamos, no por vista, ¿sí? O sea, uno se guía es por mirando cosas que no debe uno mirar, sino... Entonces me gustó esa parte de esa lección, que uno debe tener un escudo o algo así para que no le proyecte a uno todas esas cosas, sino ser un buen cristiano, escuchando las palabras del Señor y las tantas cosas que colocan a uno ahí, y uno pues trata uno de ayudarse, pero siendo un buen cristiano, tratando de ser el buen cristiano que uno debe ser. Esa es la parte que más porque uno tiene muchas cosas que están en el mundo, que uno se le atrae a uno, ¿no? En esa parte. Entonces me atallé más en eso del cristiano, de un escudo, que uno debe tener un escudo para que todo, nada se le penetre a uno, sino las cosas de Dios. Ok, y la Biblia misma se hace el escudo para nosotros, para proteger nuestro corazón. Para proteger nuestro corazón, sí, señora. Bueno, muchas gracias, hermana Nubia. Hermanita Noira, coméntanos. Sí, hermanita Estela, yo ya aprendí que permitir la obra de Dios en nuestras vidas y perseverar en las pruebas y crecer espiritualmente en las pruebas. Muy bien, gracias. Crecer, madurar. Muy bien. Hermana María Osorio. Sí, señora Bea, buenas tardes. A mí me gustó mucho porque yo entendí que parte de lo que es vencer obstáculos tiene que ver como con uno quitarse mucho de lo que uno tiene, que cree que sabe, y permitir que Dios entre y haga su obra. Dice que aquello que nos limita es lo que nos acerca más a Dios. Pues he venido entendiendo que las pruebas es donde uno más se aferra y se arraiga más a Dios. Dice que resistirse a las pruebas no nos impide crecer, que hay que vencer los obstáculos, como decir el orgullo, el que dirán, el poder pedir ayuda, el poder llamar a alguien y dar, o sea, como si uno tiene que desmoronarse, no solo, sino también buscar ayudas en personas así, los hermanos que tienen sabiduría de Dios y nos pueden orientar un poco más, para poder permitir que la obra de Dios se perfeccione en nosotros. Y eso es. Muchas gracias. Amén. Amén. El Señor provee muchas herramientas y muchas ayudas para nosotros en medio de la prueba, y en tiempo normal también el Señor está proveyendo muchas cosas para nuestro favor. Sandrita levantó la mano y la bajó, y la levantó y la bajó. Entonces, Janet Bernal. Buenas tardes, hermanas. Bueno, Buenas primero tardes. que todo, agradecida con el Señor por estar en esta reunión. Algo que me llamó la atención a mí es que la hermana hablaba en el audio frente a comparar nuestras situaciones, comparar nuestras pruebas con los demás, que siempre solemos, porque unos más y otros menos, ¿sí? Era dudar era dudar de Dios, era juzgar al Señor, era juzgar a Dios y dudar de su providencia en nuestras vidas. Entonces eso me llamó bastante la atención. Gracias, hermana. Ok, gracias, sí, señora, así es.
confiar plenamente en el Señor. Muy bien, muy juiciosas, muy juiciosas. Gracias al Señor porque Él ha provisto de todas estas herramientas y justamente para este tiempo nos ha permitido estas enseñanzas y esto que estamos pudiendo aprender, de podernos reunir. Gracias al Señor por este tiempo. Creo que para todas en general ha sido un tiempo precioso de crecimiento, de fortaleza, de edificación, un tiempo muy importante en el que estamos viendo la mano de Dios en cada una de nuestras vidas y en general como pueblo de Dios hemos visto que el Señor está obrando. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dar paso a nuestra maestra el día de hoy. Nuestra maestra hoy será nuestra hermana Tere. Vamos a dar gracias al Señor también y por su buena disposición para servir al Señor. Entonces, hermana Tere, te escuchamos. Buenas tardes, hermanas. ¿Cómo están? Espero Buenas que tardes, hermana. Buenas tardes, hermanita Teresa. Bien, gracias a Buenas Dios. tardes. Gracias, mi Tere. Dios bendiga tu palabra hoy. Igual para ti, mi querida compañerita. Bueno, hermanitas. Pues hablamos. Sí, señora. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la lección 11. La senda de Dios en medio de tus problemas. Esta lección es la última lección de la primera sección del libro. Y nos habla de cómo ser unas mujeres maduras. Entonces vamos a orar y a poner este tiempo en manos del Señor. Padre precioso, maravilloso, te damos infinitas gracias, Señor, por este día nuevo que tú nos has regalado, Señor. Te pedimos primeramente, Padre precioso, escudriña nuestro corazón, Señor. Limpia la maldad y la necedad que hay en él, Señor, porque sabemos que te ofendemos de muchas maneras, Padre precioso, y tú eres santo, Señor, y tu palabra también, bendito Dios. Ayúdanos a poder tener comunión con tu Santo Espíritu, Señor, que no haya pecado sin confesar en nuestro corazón, Señor. Y sabemos que tú eres fiel y justo, Padre precioso. Y cuando confesamos nuestro pecado, tú lo perdonas y nos limpias toda la maldad que hay en nuestro corazón. Padre precioso, gracias por mis hermanas que esta tarde están aquí conectadas. Oramos por los que no han podido hacerlo, Señor. Te rogamos que estés bendiciendo sus vidas, Señor, y que ellas puedan también pronto conectarse, Señor. Te damos gracias, Padre precioso, primeramente por tu palabra, Señor, porque eres tú quien nos enseña a través de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Dejamos este tiempo en tus manos preciosas, Señor, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno. Amén. Voy a apagar la cámara porque el archivo es un poquito pesado y hacen como que empieza a molestarme el internet. ¡Ay! Ya, listo. Bueno, entonces, seguimos encontrando la senda del Señor en medio de nuestros problemas. Y el versículo para hoy es: más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Voy a hacer un cortito resumen de la lección 11. Algo muy pequeñito, las hermanas prácticamente ya dijeron todo. Me alegra mucho que hayan escuchado la lección y ojalá hayan podido presentar su prueba. Es importante para que puedan seguir escuchando los audios y seguir el curso de la enseñanza. Bueno, vamos a mirar qué necesitamos para la madurez espiritual. En la lección 11, la hermana nos decía que es muy difícil cuando nosotros no entendemos la prueba, cuando nosotros no la rechazamos. Cuando nuestra actitud ante la prueba, dice, coarta nuestra libertad y nos impide avanzar en nuestro proceso de madurez. Y ya en las lecciones pasadas vimos el resistirse, el abstraerse, resentirse, negarse y compararse. Entonces, ¿cómo vamos venciendo esos obstáculos? Porque ese es el lema para hoy, vencer los obstáculos. ¿Cómo vamos en esa práctica de aceptar nuestras pruebas como el Señor manda, con gozo? Ya podemos ver los beneficios de nuestra fe probada. Recordemos, hermanas, que la prueba vendrá. El Señor lo prometió en Juan 16:33. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Es un hecho que seremos probadas en nuestra fe. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida, que es ser como nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Cristo. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La hermana Elizabeth nos habla de los obstáculos que a veces ponemos y ella resalta dos especialmente, que es el orgullo. Y es que cuando estamos en prueba nos llenamos muchas veces de orgullo y no queremos la ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Y sabemos que podemos tener primeramente la ayuda del Señor a través de su palabra preciosa, de sus promesas, del ánimo que encontramos en ella. Y también de los hermanos, porque los hermanos pueden orar y la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Ella nos da el ejemplo del apóstol Pablo, como él, con toda humildad, cuando estaba en situaciones difíciles, él siempre acudía primeramente al Señor y obviamente a los hermanos. Entonces ese es un ejemplo precioso, el del apóstol Pablo. También nos hablaba ella del autoengaño, cómo a veces nosotras nos engañamos a nosotras mismas y con mucha frecuencia. Y ese pecado nos aleja del Señor. Y cuando hay más pecado, nos alejamos más del Señor, en lugar de venir en humildad a reconocer nuestro pecado y confesarlo. Ella nos da también el ejemplo del rey David, cómo él, por más de un año, él ocultó su cadena de pecados. Y cuando Natán viene a exhortarlo de parte del Señor, él fue muy rápido en juzgar. ¿Recuerdan en la historia? Él inmediatamente dijo, este hombre debe morir. Y a veces nosotras también actuamos de la misma manera, como por eso en Mateo 7:5 dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Pero vemos que él, el rey David, fue un hombre, la Biblia lo llama conforme al corazón de Dios. Él se arrepintió y hay dos salmos preciosos que por tiempo no los voy a leer, pero es el Salmo 32 y el Salmo 51. Son los salmos del arrepentimiento de David y es hermoso la manera, con ese corazón contrito y humillado, como él dice, que él pidió perdón al Señor, se apartó de su pecado y alcanzó su misericordia. Y por eso la Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. También la hermana nos enseñaba acerca de los beneficios cuando nosotros aceptamos la prueba, como Dios dice, con gozo. Dice que nuestro carácter es formado, conocemos mejor al Señor, tenemos una mayor resistencia al pecado y una relación más estrecha con nuestro Salvador. Una mayor esperanza hacia lo que vendrá en el futuro, porque recordamos que veíamos que las pruebas son diversas, son de diferentes colores. Y esto es lo que nos lleva a la madurez espiritual. Bueno, permitir que la obra de Dios en mi vida y aceptar la obra de Dios en mi vida y aceptar las pruebas con gozo es la manera de lograr esa madurez. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Un segundito, por favor. Por favor, me dicen si la ven. Yo te aviso, por ahora no está saliendo nada. Listo. Está cargando. Ya, listo. Moritas. Listo, moritas. Entonces, cuando yo estaba buscando algo bien precioso, dije, las frutas que a mí me encantan tanto. Y mira cómo están esas frutas maduritas, como para tomarlas y metérnoslas a la boca. Entonces, la senda de Dios en medio de tus problemas. La lección 11, como veíamos, cómo ser una mujer madura. Para alcanzar este objetivo, para ser mujeres maduras que imitamos a nuestro Salvador, debemos pasar por un proceso. Y es un proceso largo y doloroso. Vamos a ver una ilustración. Este es el versículo de memorizar. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. Bueno, ¿conocen la historia de la perla? ¿Cómo se forma la perla? Bueno, señora. les voy a contar un poquitico de la historia de la perla. Resulta que las perlas, esas hermosas perlas que nos gustan tanto a las mujeres, a mí particularmente me parecen hermosas. Esas perlas se forman cuando un cuerpo extraño, sea un granito de arena, un parásito, incluso un pez pequeño, penetra dentro del cuerpo de la ostra y le causa una herida.
La ostra, al no poder expulsar lo que le causa esa irritación, ella opta por recubrirla con capas y capas de nácar. Y es así como se forma la preciosa perla. Alguien dijo, una perla que no es herida no producirá perlas, ya que la perla es una herida cicatrizada. Las pruebas, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Las pruebas también nos causan a nosotros mucha dificultad. Nos causan irritación, heridas, dolor, tristeza, angustia, ansiedad, amargura, y de la amargura a la depresión no hay nada, un pasito. Usualmente tenemos una actitud de rechazo a la prueba, como veíamos en la lección, y esto es lo que impide nuestro crecimiento espiritual, esa perla que el Señor quiere hacer de nosotros. No aceptar las pruebas como el Señor lo manda con gozo, sabiendo que cuando el Señor prueba nuestra fe, el propósito es que seamos más pacientes y maduras, como esas perlas preciosas, y revestidas con el nácar que es el amor de Dios que el Señor derramó en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Eso lo dice Romanos 5:5. Entonces, para ser esas mujeres maduras, necesitamos saber cómo esa perla, ser sabias como esa perla. En Isaías 6:64-8, el Señor dice que Él es nuestro alfarero, que Él es nuestro Padre, y nosotros somos el barro, Él es nuestro alfarero. Entonces, es importante que nos dejemos moldear por el Señor, como ese barro en las manos del alfarero. Entonces, decíamos que la madurez es un proceso y que inicia inmediatamente después de nuestra salvación y dura toda la vida. En Filipenses 3:12, el apóstol Pablo escribió, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Igual que Pablo, nosotras debemos perseverar un poquitico cada día para llegar a ser esas mujeres maduras que el Señor quiere. Entonces, para llevar a cabo este proceso, ¿cómo les parece que Dios nos equipa? Dios nos da todas las herramientas que necesitamos. Primero nos da su Espíritu Santo. En Efesios 11:13, dice que somos sellados. Su palabra es el manual de vida del creyente, es esa lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Salmo 119:105. La oración, ese precioso recurso que nosotras tenemos para ser escuchadas por el Rey de Reyes. En Colosenses 4:2 dice el apóstol Pablo que debemos perseverar en la oración. Tenemos también la comunión con los hermanos. 1 Corintios 12:27. Y finalmente vamos a ver el servicio en la iglesia, Colosenses 3:23 y 24. Bueno, no vamos a hacer un estudio exhaustivo, obviamente, de todos estos temas. Es apenas un brochacito de lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, decíamos que la madurez es un proceso. Y vamos a ver primero el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Entonces, la Biblia dice en Efesios 1:13, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En el mismo momento de nuestra salvación, recibimos el Espíritu Santo, fuimos selladas. Él es las arras de nuestra herencia, ese sello es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y que a veces nosotras como que no lo mencionamos mucho, hablamos del Padre y del Hijo, pero como que el Espíritu Santo lo dejamos por allá en un rincón. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa en el creyente, en nosotros como mujeres creyentes. En la Biblia dice que Él es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro intercesor. Bueno, dice muchas cosas del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos convence. Juan 16:8. No voy a leer los versículos por tiempo, pero por favor si quieren tomar nota. Nos guía, Romanos 8:14. Nos controla, Efesios 5:28. Nos da discernimiento, 1 Corintios 2:14. Pone dones en nosotras. Hay muchos pasajes que hablan de los dones.
1 Corintios 12, Romanos 12, 1 de Pedro 4. Hay varios versículos, pero esto de los dones es un discipulado precioso que podemos tomar en la iglesia y ahí aprendemos mucho de los dones. También dice que el Espíritu Santo gime por nosotros, que nos ayuda con gemidos indecibles. Eso lo dice en Romanos 2:26. Son muchas las cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros. Cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, podemos experimentar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, de tener el control del Espíritu Santo y poder experimentar su fruto. ¿Cuál es? Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todo eso hace el Espíritu Santo por nosotros. Ahora vamos a ver su palabra. Su palabra. Salmo 119 del 9 al 11. Ya miramos qué dice ese salmo. Entonces, la palabra de Dios, la revelación de Dios, el manual de vida de nosotras como mujeres creyentes, es la única autoridad de fe y práctica del cristiano. Ella es la que transforma nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. Es eterna, dice en Marcos 13:2. Es la voz de Dios consolándome, animándome y dándome esperanza. En 2 de Timoteo 3:16 y 17 vemos que la palabra de Dios primeramente es inspirada. Es inspirada por el Señor a través de su Santo Espíritu. Y dice que ella es útil. ¿Para qué? Para conocer al Señor, para poder relacionarnos con Él de la manera correcta. Es la forma como Él decidió revelarse a nosotras. Y debemos por eso leerla, para saber cómo Él quiere que nos relacionemos con Él de manera correcta. Juan 17:3 dice eso. Y dice también en 2 Timoteo que la palabra del Señor nos enseña quién es el Señor, su carácter, cuáles son sus mandatos, sus mandamientos, cómo podemos andar en sus caminos, cómo entender su propósito para nuestra vida. Nos enseña la palabra cuando nosotros la escudriñamos. Nos redarguye, nos reprende, nos amonesta, nos convence, nos muestra cómo y por qué y dónde estoy fallando en obedecer su voluntad. Pero no solamente nos enseña, nos reprende o nos redarguye, sino que también nos corrige. Corregir, enmendar, enderezar el camino. Me hace cambiar de dirección y seguir por la senda correcta. También la palabra de Dios nos instruye en justicia. Es decir, nos entrena, nos capacita para vivir de una manera correcta y justa, agradable a Él. Y finalmente nos habla del objetivo. Dice que para que seamos preparados para toda buena obra. ¿Cuál obra? Efesios 2:10 nos dice que las que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Hebreos 4:12, este es un versículo para las hermanitas de autoconfrontación, la hermana Susi se lo sabe muy bien. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es viva y eficaz, pero solo será eficiente si la leemos, si la escudriñamos, si la memorizamos, si meditamos en ella, es decir, si la digerimos. Y obviamente si la ponemos por obra. En Salmo 119, 9 y 10 dice, en el 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Qué precioso lo que nos enseña el salmista. También vamos a ver que la palabra de Dios, es algo muy rapidito, la palabra de Dios, no vamos a estudiar la armadura, pero la palabra de Dios nos dice que Dios nos dio una armadura, y esa armadura ¿para qué nos sirve? Para muchas cosas, entre esas, para resistir la tentación. Y dentro de los componentes de la armadura, mira, está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No vamos a ver la armadura, pero quería hacer esa ilustración. Entonces,
Recordemos que el Señor Jesús, cuando fue tentado, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y luego fue tentado por el diablo, ¿cómo resistió él al diablo? Con la palabra. El Señor le dijo, escrito está. Escrito está. Y mira, a mí siempre me causó curiosidad que el diablo conoce la palabra y mejor que los creyentes, porque el diablo le dijo, escrito está. Y el Señor le dijo, escrito está también. La palabra es el instrumento, entonces, para resistir la tentación. Bueno, ahí les traje el refrigerio, hermanos. Entonces, deleitémonos en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no olvidaré tus palabras. Seamos mujeres de la palabra, Señor. Niñas, como la hermanita Sandra nos está enseñando. Pidámosle ayuda al Señor para que podamos ser mujeres de la palabra. Tenemos todo un manjar, ¿cierto? ¿Por qué nos conformamos con el pan diario, con el calado diario, con la tostada diaria? Si tenemos toda una panadería, deleitémonos en la palabra del Señor, que es preciosa y es la única que transforma el alma. Vamos a ver entonces el siguiente elemento que el Señor nos da, es la oración. Qué precioso recurso que nos da el Señor. Entonces, la manera como el Señor nos exhorta y nos da esa herramienta preciosa para que estemos orando. En Colosenses 4:12 dice que debemos perseverar en la oración con acción de gracias. Y es la manera como podemos nosotros comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y como siempre, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Durante esos 40 días que hablábamos, cuando Él estuvo en el desierto, ayunando y orando cuando iba a empezar a su ministerio, eso fue lo que hizo. 40 días y 40 noches orando y en ayuno. Eso lo encontramos en Mateo 4, donde está también la tentación. En Getsemaní, antes de la cruz, el Señor oró y invitó a sus seguidores a acompañarlo, a velar y a orar. Y vemos lo que pasó con ellos, que no nos pase lo mismo a nosotros. El Señor en Juan 17:20 oró por nosotras, hermanas, qué precioso, en la oración de Él por sus discípulos, por sus apóstoles, también pidió por nosotros. Dijo, no solo pido por esto, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Él oró por nosotras, que hoy le conocemos. Cuando el Señor hacía milagros, oraba, cuando sanaba, oraba. Cuando echaba fuera demonios, oraba. Cuando resucitaba a los muertos, oraba. Y en la cruz, el Señor oró por sus transgresores. ¿Recuerdan? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, recordemos cuando el Señor, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, en Mateo 6, enséñanos a orar. Y el Señor les dijo, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Hasta aquí nomás voy a hablar del Padre nuestro. ¿A quién oramos, hermanas? Al Padre. Reconociendo dónde está el Padre, en el cielo, no haya colgado en la pared, ni en el cuello, está en el cielo, porque oramos a un Dios vivo. Reconociendo su santidad y anhelando su reino, deseando que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y también dice, hágase su voluntad. Hacer su voluntad, alguna vez el pastoral nos decía en auto, cuando yo le digo al Señor que yo quiero hacer su voluntad, es como que le firmo una hoja en blanco y le digo, Señor, escriba ahí todo lo que se le ocurra y yo voy a obedecer. Pero cuidado con lo que prometemos al Señor, ¿no? Oramos al Padre, siempre nuestra oración va dirigida al Padre. Oramos en el nombre de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿No es increíble, hermanas, que nosotras, en nuestra calidad de pecadoras, podamos acudir al todopoderoso Dios, al que creó los cielos y la tierra? Más sorprendente aún, que incline Él su oído y nos escuche. Y todavía más precioso, nos responde,
porque el Señor siempre responde a nuestras oraciones. ¿Recuerdan la historia de Esther? La reina obediente. Cuando Esther tuvo que ir a la presencia del rey Asuero, ¿cierto? A pedir por su pueblo, a pedir misericordia por su pueblo, porque un hombre perverso quería destruir el pueblo, ¿cierto? Borrarlo de la tierra. Ella ayunó por 3 días con sus doncellas y ella dijo, entonces entraré a ver el rey, aunque esto sea conforme en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Ella arriesgó su vida para ser escuchada por un rey terrenal. ¿Mm? Pero ella lo hizo, arriesgó su vida. ¿Saben qué? Yo estuve mirando que cuando uno de los súbditos de la reina de Inglaterra quiere saludarla, apenas saludarla, ni siquiera tener una entrevista con ella o contarle sus problemas, solamente saludarla, debe reunir más de 10 requisitos. Es todo un protocolo poder hablar con la reina de Inglaterra. Para ingresar a la oficina oval, alguna vez decía el pastor Adrian Rogers, y eso que el presidente mismo lo había invitado, pero es un protocolo muy largo que hay que hacer para ingresar. Aquí nomás, ¿quién ha podido ir a hablar con el presidente Duque? Creo que ninguno. Muy difícil, ¿no? Pero resulta que nosotras tenemos acceso al trono de la gracia. En Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tenemos este precioso recurso, este precioso privilegio de a través de la oración, tener acceso a nuestro amado Padre Celestial, ¿por qué no debemos pasar tiempo con Él en oración, en comunión con nuestro amado Padre Celestial? Vamos a ver rápidamente algunos elementos de la oración. La oración debe ser en humillación, como dice el salmista en el Salmo 51. En humillación, confesando nuestro pecado, dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con ese corazón contrito y humillado debemos ir al Señor, confesando primeramente nuestro pecado para poder tener comunión con nuestro Padre, porque Él es santo, su Espíritu Santo, pues es santo, y obviamente nuestro Señor es Dios y es santo. Y la Biblia dice que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Debemos tener una actitud de adoración, como dice el Señor en Juan 4:24. Y debemos ser guiados por el Espíritu. Y debemos, dice, en espíritu y en verdad, o sea, guiadas por el Espíritu y de manera sincera. Así es como debemos nosotros adorar al Padre. Reconociendo quién es Él, sus atributos, su carácter, su santidad y por supuesto su justicia. Y la Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. A cada quien le dará lo que se merece. Debemos dar también acción de gracias al Señor. Tenemos tanto por qué agradecer al Señor. Por la vida, pero por sobre todo por nuestra vida eterna, por nuestra salvación, por haber dado a su Hijo para que muriera en la cruz, para pagar lo que nosotras no podemos pagar. Por el sustento, por la manera como nos cuida, como nos fortalece, porque nos da todo lo que necesitamos y más, lo que no merecemos. Y luego tenemos la súplica y la intercesión. Entonces, podemos pedir al Señor todo lo que nosotros queramos, podemos ponerlo en oración delante del Señor. Pero hay un requisito que está en la primera de Juan 5:14. El Señor dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces debemos pedir conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuándo debemos orar? Efesios 6:18 nos dice que en todo tiempo debemos orar. Bueno, ahora vamos a ver rápidamente otro elemento que es la comunión con los hermanos. Colosenses 12:27.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso nos dice Colosenses, que somos un cuerpo. Y en el Salmo 133, 1 y 3, en la parte B, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Donde se da esta armonía, dice el Señor, Él concede bendición y vida eterna. Entonces es muy importante tener comunión con los hermanos. Y es lo que estamos haciendo ahora en esta reunión, teniendo comunión unas con otras, no importa que sea a la distancia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque primero es un mandato del Señor, dice en Hebreos 10, 24 y 25, no dejando de congregarnos como algunas tenemos por costumbre. ¿Sí? Es un mandato del Señor. ¿Y para qué? Dice, para fortalecernos, para alentarnos, para edificarnos y para animarnos, dice 1 Tesalonicenses 5:11. Para que seamos uno. El Señor oraba, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, Juan 17:21. Así debemos ser uno, como es Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno. Recordemos cómo era la iglesia en sus inicios. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en Hechos 4:32 dice, la multitud de los que había creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira qué precioso, todo lo compartían. Es un ejemplo precioso a seguir. Finalmente vamos a mirar un elemento muy importante también, y es el servicio en la iglesia. Y una vez más, el Señor es nuestro mejor ejemplo. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Qué precioso es. En Filipenses 2:5 al 8, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué precioso. Dios sirviendo a la criatura, sirviendo a su creación. El Señor nos libertó de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que seamos siervas. Para eso nos salvó el Señor. Para que podamos servirle. Para darle gloria y honra en el servicio. Es un privilegio, hermana, servir al Señor. Ser esclavas del Señor. Es de verdad un verdadero privilegio. Queremos tener un título de honor. En el mundo se buscan los títulos de honor, ¿cierto? Pues el título de honor para las mujeres creyentes es sierva. ¿Y cómo debo yo servir al Señor? Con humildad, con sencillez, con gracia. Porque en Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y debemos servir de buena voluntad y sin esperar nada a cambio. Porque dar es mejor que recibir, dice Hechos 20:35. Y debemos hacerlo con amor. 1 Corintios 13:4. Con amor, con el amor que el apóstol Pablo describe en los atributos del amor. Debemos hacerlo con diligencia. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosas, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridas en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando también la honestidad, dice el versículo 13. Recordemos, hermanas, que el servicio no depende de nosotros, el servicio descansa en la gracia. En 2 de Timoteo 2:1, el apóstol Pablo exhorta
en esto a Timoteo, a permanecer en la gracia. El poder para servir está en Dios, no en nosotras, porque Él es el que provee las fuerzas. Él es el que pone el querer como el hacer. Dice que Él multiplica las fuerzas cuando no tenemos ninguna. En matemáticas nosotros vemos que 0 por 0 es ¿cuánto? 0. Pero el Señor dice que si no hay ninguna fuerza, si hay 0 fuerza, Él la multiplica. ¿Y cuánto le da? Infinito. Porque es mucha la fuerza, la multiplica. ¿Mm? Entonces, una vez más vemos que el Señor nos da todo lo necesario. Su Espíritu Santo que nos enseña y Él mismo nos recuerda lo que nos ha enseñado. Él nos da el discernimiento para comprender su palabra. Nos capacita, nos ayuda en nuestra debilidad, nos guía. Y el Espíritu Santo ha puesto dones en cada una de nosotras, las que le conocemos y las que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Pero estos dones que Él ha puesto no son para provecho nuestro, ni para jactarme. Ay, tengo el don de la misericordia. No, yo no lo tengo. No, no es para eso, no es para jactarme, es para ponerlo al servicio del Señor. Y mira, los dones por eso se llaman espirituales, porque las pone el Espíritu Santo y es solamente en los creyentes. El Señor naturalmente nos dio talentos, habilidades, pero los dones son espirituales. ¿Qué tengo yo que hacer? Prepararme, con todas las herramientas que el Señor me ha dado. ¿Prepararme para qué? Para servir. ¿Y por qué lo hago y cómo lo hago? Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Cristo a quien servimos nosotros. Queremos ser exaltadas y maduras, sirvamos. El Señor dijo en Mateo 20:26, el que quiera hacerse grande, sea siervo, sea vuestro servidor. Si el Señor dio su vida por nosotros, hermanas queridas, ¿qué estoy yo dispuesta a darle de lo mucho que Él me ha dado a mí? Alguien dijo que en el servicio hay 3 tipos de personas. 1, las que sirven, 2, las que no sirven, y 3, las que no dejan de servir. ¿Dónde estás o dónde quieres estar? Recordemos, el pastoral es el domingo pasado, creo, nos hablaba, o el antepasado nos hablaba de eso. Ya le preguntamos al Señor dónde le queremos servir, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos con todo lo que Él nos ha dado. Y recordemos por último, que ya lo vimos con Sandrita también, como dice 2 Corintios 5:10, que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, mis queridas hermanas, eso es todo lo que quería compartirles en esta tardecita, ya nochecita. No sé si hay tiempo para que escuchemos un himno o solo alcanzamos a orar. Un segundito, voy a quitar la pantalla. Yo creo que sí alcanzamos a leer. Al himno, ok, espérate, entonces vuelvo y comparto la pantalla. Mírame un segundito. Es el himno que... Es el himno que cantamos, bueno, cantamos entre paréntesis. Ay, carambita. Un segundito. Me enredo aquí con esto. Mira, este computador suena como una locomotora. Un segundito, hermanitas. Hermanitas preciositas, un momentito. Voy a buscar el himno. Cuando hay pruebas, la gracia del Señor es mayor. Ya lo tengo aquí. Listo. Segundito. Voy corriendo a compartir la pantalla. 6 en punto. Ay, no. Diga la hora ahorita que no quiero. ¿Ven la pantalla, niñas?
Sí, señora, está saliendo. Ahí va. Gracias mayor, si las cargas rompen, su fuerza es mayor, si la pruebas más bien, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia la derrama, y vive brillando el Señor, pues de sus inmensas riquezas abunda su gracia. Sin estos recursos serán agotados, si fuerza no falta para terminar, si al mundo ya estamos, de gracia esperamos el tiempo llegado en que Dios puede obrar. Su amor no termina, su gracia derrama, y vive brillando el Señor, pues de sus inmensas riquezas abunda su gracia. Amén. Gracias. Vamos a orar entonces. Bueno. Padre precioso, maravilloso, infinitas gracias te damos, Señor, una vez más, por haber podido estar este rato con las hermanas, Señor, en tu presencia preciosa, Señor, mirando todas las herramientas, Padre Santo, que tú nos has dado, bendito Dios, para que seamos esas mujeres maduras, Señor, que tú quieres que seamos, Padre precioso. Tú nos has dado tu Santo Espíritu, Señor. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, el que nos anima, que nos enseña tu palabra, Señor precioso. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a estar siempre en comunión con el Padre Santo, para que Él no sea contristado con nuestro pecado, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, también por tu palabra preciosa, Señor, porque ella es la que convierte el alma, bendito Dios. Ayúdanos a ser esas mujeres de la palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en ella, bendito Dios, a escudriñarla, Señor, así como anhelamos el alimento físico, Señor, que también anhelemos el alimento espiritual, bendito Dios. Y gracias te damos, Señor precioso, por esa herramienta que tenemos, ese recurso maravilloso de la oración, Señor, la manera como, siendo lo que somos, Señor, podemos ir al trono de tu gracia, Señor, a través de la oración, Señor, poniendo todas nuestras situaciones allí, como dice Filipenses 4:6, Señor, que por nada debemos estar afanosas, y con acción de gracias, Señor. Bendito Dios, te damos gracias también, Señor precioso, por nuestras hermanas, por nuestros hermanos en la iglesia, Señor, por la manera. Nos ayudan, Señor, de muchas maneras, pero principalmente orando, Señor. Sabemos, Padre precioso, que tú nos has dado esta herramienta del grupo, Señor, donde podemos poner las peticiones de oración. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así y bendito Dios, aquí podemos poner nuestras necesidades, Señor, Señor, por las pruebas, por todas las situaciones que tenemos en nuestra vida, bendito Dios. Te damos gracias también, Señor precioso, porque
podamos seguir teniendo este tiempo, Señor Santo, de comunión entre hermanas, mujeres cristianas, Señor, que te amamos, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor, también para seguir sirviendo, Padre Precioso, como tú lo quieres, con humildad y con mansedumbre, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Precioso, y pedimos, Señor, que las que aún no han tomado la decisión, Señor, la tomen, Padre Precioso, de servirte, bendito Dios, porque los obreros son muchos y la mies es poca, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y también agradecemos por nuestra iglesia, Señor, que hay tantas herramientas allí, tantos discipulados, Señor, para prepararnos. Tenemos el seminario también, Señor, para poder prepararnos para ser unas siervas fieles como tú lo quieres, bendito Dios. Te damos gracias por esta tarde, Padre Santo, y dejamos este resto de noche, Señor, en tus preciosas manos, con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador precioso, y con la ayuda y la intercesión de tu Santo Espíritu. Amén. ¿Listo, mis hermanas? Ay. Amén, muchas gracias. Bueno, chicas, les recuerdo que la lección de hoy fue la última lección de la primera parte, pero tenemos una segunda parte del libro para que sigamos la senda de Dios en medio de tus problemas. Entonces, vamos a continuar para que sigamos nuestras lecciones y la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar acá. ¿Les parece? Bueno, muy bien. Gracias. Muy juiciosas. Gracias, hermana Teresa. Gracias, Estelita. Gracias a todas. Dios las bendiga. Ay, chao, hermanas. Muchas gracias a todas. Gracias, hermanita Tere. Carol. Gracias, señor. Gracias, Estelita. Muchas gracias. Gracias, hermanita Teresa.